Ya. Bueno, compañeros, tengan todos una buena noche. Mi nombre es Paola Alejandro Seda Manzaneda y bueno, soy la encargada el día de hoy de llevar a cabo el estudio del capítulo 8 que titula El análisis de regresión múltiple, el problema de la inferencia. Este capítulo está dividido en 10 puntos y bueno, espero que cada uno de los cuales sea de su fácil comprensión. Antes de iniciar, quiero comentarles que en mi grupo me tocó lo que son las diapositivas y bueno, yo he elegido este diseño de diapositivas porque quiero que los foquitos representen una idea para todos nosotros, ¿sí? Porque muchas veces entender los términos matemáticos son muy difíciles de comprender. Entonces yo quiero y el propósito de esta exposición es que por lo menos al final de esta exposición tengamos una idea a qué nos estamos refiriendo con análisis de regresión múltiple, el problema de la inferencia. Bueno, sin más que decirles, vamos a empezar. 8.1, una vez más, el supuesto de normalidad. A ver, si nuestro objetivo es solo la estimación de parámetros, entonces nos basta con el método de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, si nosotros queremos ir más allá, es decir, probar o refutar la teoría económica en base a la evidencia muestral, entonces nosotros podemos y necesitamos realizar lo que es la inferencia. Para esto tenemos que tener en cuenta el supuesto de que las perturbaciones o el término mu o las desviaciones tienden a una media, tienden a una distribución normal con media cero y varianza constante, ¿sí? Por otra parte, con el supuesto de normalidad, los estimadores de beta sub 2, beta sub 3 y beta sub 1 son de varianza mínima en todas las clases de estimadores insesgados, sean o no lineales. En resumen, son MEI. Este término ya lo hemos utilizado antes. MEI quiere decir mejores estimadores insesgados. ¿Y de qué nos sirve de que tengan varianza mínima? Nos van a servir a la hora de realizar predicciones. Estas fórmulas quiero que las recuerden muy bien porque las vamos a utilizar más adelante para resolver un ejercicio. Pero me estoy adelantando un poco para que sepamos el por qué vamos a utilizar estas fórmulas, ¿sí? En T, ¿a qué se refiere T? Conocido como la prueba T o la prueba T de Student, ¿sí? Utilizamos esta prueba cuando queremos saber, cuando queremos poner a prueba el coeficiente de una regresión, ¿sí? Solamente cuando queremos poner a prueba el coeficiente de una regresión individual. T es igual a beta estimada menos beta sub i, todo esto sobre el error estándar de beta sub 1 estimada. Y bueno, esta es la fórmula general. 8.2, pruebas de hipótesis en regresión múltiple, comentarios generales. A ver, estamos pasando de un mundo sencillo, que era el mundo de los modelos de regresión con dos variables. Sí, ese era un mundo sencillo, era fácil de comprender. Ahora vamos a entrar a un mundo más complejo y, bueno, donde requeremos más atención, que es el mundo del modelo de regresión múltiple, ¿sí? En este punto, las pruebas de hipótesis, a diferencia de en el mundo de lo que es el modelo de regresión con dos variables, va a tomar diferentes formas, ¿sí? Todas estas formas van a ser muy interesantes de estudiar y las vamos a utilizar, vamos a estudiarlas en todo este capítulo. Formas de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis pueden tener las siguientes formas, ¿sí? Vamos a estudiar cada una de estas fórmulas, como les mencionaba, en el siguiente capítulo. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con pruebas de hipótesis? Cuando queremos verificar o refutar lo que dice la teoría económica en base a los datos, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de pruebas de hipótesis. 8.3. Pruebas de hipótesis sobre coeficientes de regresión individuales. Para entender este punto, he tomado en cuenta estos tres puntos, punto 1, punto 2 y punto 3, para entender de mejor manera, pero esto lo vamos a llevar a la práctica posteriormente. El punto clave es que, como ya les mencioné, la prueba T nos va a servir para demostrar una hipótesis sobre cualquier coeficiente de regresión parcial individual, ¿sí? Si el valor de T calculado excede al valor de T crítico en el nivel de significancia escogido, se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, no se puede rechazar. Punto número 2. Si rechazamos la hipótesis nula en una prueba bilateral, contaremos con pruebas suficientes para rechazar el escenario en una prueba unilateral.
Punto número 3. Existe una conexión muy estrecha entre las pruebas de hipótesis y la estimación por intervalos de confianza, es decir, pruebas de una cola. Vamos a analizar este ejercicio, que es un ejercicio que ya lo hemos visto en el capítulo número 7. En este ejercicio estamos viendo un modelo de regresión múltiple en el que nos dice que en este caso Y es la mortalidad infantil, el PIB per cápita, que por si acaso es la renta de un país que está en función de su número de habitantes, y lo que tenemos la tasa de alfabetización de las mujeres. ¿Sí? En este caso, MI sería Y, el PIB per cápita sería X cuadrado, X2, perdón, y tendremos lo que es la tasa de alfabetización de las mujeres, que sería X3. Para entender mejor y para resolver este ejercicio que les mostré, bueno, tenemos que definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de prueba de dos colas y prueba de una cola. Cuando nos referimos a prueba de una cola, nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? Una cola, ¿sí? Conocemos, en nuestro planteamiento de la hipótesis, conocemos el signo de potencial diferencia. Ahí aplicamos la prueba de una cola, como pueden ver acá, o también conocida como unilateral. Cuando hablamos de la prueba de dos colas, aquí en este caso una cola, dos colas, nuestra hipótesis va a estar formulada de esta manera, porque no conocemos el signo de potencial diferencia. También es a lo que nos referimos cuando hablamos de prueba bilateral. ¿Ven las partes sombreadas de aquí? Son aquellas partes en las que vamos a decir que la hipótesis se rechaza. Pero si nuestro valor está entre estas partes, las blanquitas, vamos a decir que aceptamos la hipótesis. En este punto nos estamos planteando la hipótesis de que beta sub 2 es igual a 0 y que nuestra hipótesis alternativa es que beta sub 2 es distinto de 0. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que si esto fuera 0 y en todo caso X3 se mantuviera constante, el PIB per cápita no tendría influencia sobre la mortalidad infantil. Sin embargo, en la hipótesis alternativa nos está diciendo que si es distinto de 0, entonces el PIB per cápita, suponiendo que X sub 3 se mantuviera constante, va a tener influencia sobre la mortalidad infantil. En este caso, como desconocemos del signo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una prueba de dos colas. Para resolver este ejercicio, entonces, lo primero que tenemos que hacer para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis es calcular la T, que es la fórmula que les he mostrado anteriormente. Y bueno, estos datos son los datos de la tabla del ejercicio. Lo que sí vamos a hallar, y bueno, es con la imagen que les mandé por el grupo, si pueden seguirme sería genial, sería perfecto, es el T crítico. ¿Cómo hallamos el T crítico? Primero nos vamos a la parte izquierda, si tienen la foto en la mano, y aquí nos estamos refiriendo a los grados de libertad. ¿Cómo se hallan los grados de libertad? Son n menos k. ¿Sí? N corresponde al tamaño de la muestra, que en el ejercicio nos plantea que son 64. Y lo que es K nos hace referencia al número de parámetros, que en este ejercicio son 3. Entonces tenemos que 64 menos 3, nuestros grados de libertad sería 61, pero como en la tabla no hay ese grado de libertad, tomamos como referencia 60. En la tabla también nos da el nivel de significancia, que sería 0,005. ¿Qué quiere decir nivel de significancia? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula es falsa. Ya teniendo estos dos datos, como es una prueba de dos colas, tomamos estos valores de aquí y no los valores de arriba porque son de una cola. Entonces, hallamos que el valor de T crítico es 2. ¿A qué nos estamos refiriendo con T crítico? Esta rayita que ven aquí se refiere a T crítico, ¿sí? Si entonces, si T calculado, que en este caso nos ha salido 2.81.97, excede a T crítico, en este caso que sí está excediendo, está en la parte sombreada, entonces está rechazando la hipótesis. Continuamos con el ejercicio. Y bueno, también aquí podemos hacerlo por la prueba de una cola, ¿sí? En este caso estamos definiendo que la hipótesis nula es de beta sub 2 menor a 0 y H1, que sería la hipótesis alternativa, sería beta sub 2 mayor o igual a 0. ¿A qué nos estamos refiriendo a esto? ¿Sí? Si es mayor o igual a 0, aceptamos la hipótesis. Si es menor o igual a 0, la rechazamos.
En este caso, el intervalo a 95% de confianza para beta sub 2 es de esta manera. ¿Y por qué estamos utilizando el intervalo de confianza? Porque hemos dicho que tiene una estrecha relación con las pruebas de hipótesis, ¿sí? Y bueno, es 95% de confianza porque nuestro 5% de significancia, era un 5% el nivel de significancia. Reemplazamos los valores y tenemos que beta sub 2 está entre estos dos parámetros. Como estos dos parámetros no exceden lo que es el valor 0 en este caso, entonces están aquí en la parte sombreadita. Entonces decimos que rechazamos la hipótesis. Estamos rechazando la hipótesis de que el PIB per cápita no tiene influencia sobre la mortalidad infantil. Está completamente rechazada. Como conclusión hemos podido obtener que hemos sacado los mismos valores tanto con la prueba de una cola como la prueba de dos colas. Prueba de significancia general de regresión muestral. Aquí ya dejamos de lado lo que es la prueba T, entonces nos vamos a enfocar en la prueba F, ¿sí? La prueba F de Fisher. ¿A qué se refiere esto? Utilizamos este tipo de prueba cuando queremos ver lo que es poner a prueba el nivel de significancia global del modelo, ¿sí? Aquí tenemos una hipótesis, que en este caso la vamos a denominar hipótesis conjunta, ya que nos dice que beta sub 2 es igual a beta sub 3, que es igual a 0. ¿Qué nos está diciendo esta hipótesis? Que si beta sub 2, entonces en este caso es 0, 0 por pi, digamos, es 0, entonces no va a tener influencia. Y lo mismo aquí, que beta sub 3 si es 0, no va a tener influencia. En pocas palabras, que x sub 2 y x sub 3 no van a tener influencia sobre y. Eso es lo que nos está proponiendo la hipótesis. ¿Sí? ¿Y por qué utilizamos lo que es la prueba F? ¿Sí? ¿Por qué no utilizamos la prueba T? Y, o sea, por ejemplo, podemos sacar aquí la prueba de hipótesis individual de beta sub 2 y la prueba de hipótesis individual de beta sub 3 y ya lo unimos y ya sería ahí tendríamos nuestro ejercicio. Pero no, las cosas no funcionan así. Tenemos que utilizar la prueba F sí o sí. En este punto ya estamos como que resolviendo el ejercicio. Sí, se divide en 4 subpuntos que van a venir luego. El método del análisis de varianza en las pruebas de significancia general de una regresión múltiple observada, la prueba F. Lo que vamos a hacer ahora para hallar lo que es, para aceptar o rechazar una hipótesis conjunta, se prueba con lo que es ANOVA, ¿sí? El análisis de varianza. Esta es su fórmula, que es la suma cuadrada total igual a la suma cuadrada explicada más la suma cuadrada residual. Posteriormente tenemos esta fórmula derivada de esa. Analizamos entonces las siguientes tablas. Tenemos el origen de la variación. En este caso, para la suma cuadrada explicada tenemos los grados de libertad 2. ¿Por qué? Porque estamos analizando x sub 2 y x sub 3. Beta sub 2 y beta sub 3. Tenemos lo que es la suma cuadrada residual, donde tenemos que es n menos k, que en este caso k sería 3 y n menos 1 para la suma cuadrada total. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué utilidad puede tener la razón f anterior? Entonces, nuestra respuesta sería, puede demostrarse que según el supuesto de que los errores tienden a una distribución normal con media cero y varianza constante, tenemos la siguiente ecuación. Con el supuesto adicional de que beta sub 2 igual a beta sub 3 igual a 0, se demuestra la siguiente ecuación. Si estas dos ecuaciones son iguales, entonces se rechaza la hipótesis. Pero si estas dos ecuaciones son diferentes, entonces aceptamos la hipótesis, ¿sí? Pasamos al análisis de la siguiente tabla. Si la prueba F es mayor o igual a... Perdón, mi garganta está un poco mal. A ver, si la prueba F calculada excede a la prueba F crítica, entonces se rechaza la hipótesis. Tenemos es como una continuación de la anterior tabla que hemos visto, pero ya sacando los datos de 73, de los datos de la tabla. Entonces tenemos lo que es que F es igual a 73.83.25.
Otra forma de aceptar o rechazar la hipótesis es que el valor P sea lo más pequeño posible. Si el valor P que está en nuestra tabla en el ejercicio planteado, que también lo he subido al WhatsApp por si quieren verlo, si es lo más bajito posible, entonces hay una posibilidad de aceptar la hipótesis, ¿sí? Aceptamos la hipótesis, si es lo más bajito posible el valor P. Pasamos a la prueba de significancia general de una regresión múltiple, que es la prueba F, ¿no? Aquí nos estaba diciendo una regla de decisión, es como una forma general de lo que ya hemos hablado, donde aquí tenemos la ecuación de F, que ya la hemos utilizado. Existe una relación importante entre R cuadrado y F, ¿sí? Existe una relación muy estrecha entre R cuadrado y F. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con R cuadrado? R cuadrado nos indica, digamos, el grado de variación que tiene Y con respecto a X. Hemos sacado la siguiente fórmula a partir de las anteriores y como resultado final tenemos estas fórmulas. Vamos a ponerlos en práctica, entonces, llevarlos a la práctica. Con los datos con los datos ahora de nuestra tabla sacamos lo siguiente. Y nos sale que F es 73.8726. Lo único que ha variado es con un decimal, porque ya anteriormente hemos sacado este valor. Hemos sacado entonces, en resumen, el valor de F, pero en términos ahora de R cuadrado. Prueba de significancia general de una regresión múltiple en términos de R cuadrado. Aquí en la F, bueno, nos está diciendo una regla de decisión, nada más es una forma general de lo que ya hemos visto, es la fórmula general. La contribución incremental o marginal de una variable explicativa. ¿Cuándo utilizamos esto? Supongamos que nuestro ejemplo, digamos, en que la mortalidad infantil, bueno, depende de lo que es el PIB per cápita, solamente del PIB per cápita, supongamos ese ejemplo. Entonces vamos a hallar nuestras pruebas de hipótesis, todos nuestros resultados necesarios. Entonces, si luego queremos añadir la siguiente variable, la siguiente X3, digamos, que es la tasa de alfabetización de las mujeres, entonces tenemos que ver el grado en que contribuye la variable explicativa. Es por eso del título, la contribución incremental o marginal de una variable explicativa. Esto, aunque no crean, es muy necesario a la hora de la práctica. Lo único que estamos haciendo aquí es relacionar lo que es la mortalidad infantil con el PIB per cápita, simplemente con el PIB per cápita, no teniendo en cuenta lo que es la tasa de alfabetización de las mujeres. Aquí ya queremos añadir X3. Iniciamos inicialmente con esta fórmula, posteriormente pasamos a calcular F con lo que es ya añadiendo X3, aunque F también la podemos calcular de esta manera, en términos de R cuadrado. Ya, ¿cuándo podemos agregar una variable o un nuevo grupo de variables? Bueno, podemos agregar una variable o un nuevo grupo de variables siempre y cuando que R cuadrado se aumente. ¿Por qué? Porque R cuadrado nos indica qué tanto afecta X en Y. 8.5. Pruebas de igualdad de coeficientes de regresión. En este punto nos está mostrando el siguiente modelo de regresión múltiple, ya que ahora son con 4 parámetros. En este caso, la hipótesis nula ya no está igualada a 0, sino que beta sub 3 está igualada a beta sub 4, o bueno, que es lo mismo pasando simplemente con signo diferente, que beta sub 3 menos beta sub 4 es igual a 0. ¿Cómo hacemos para aceptar esta hipótesis o rechazarla? Tenemos las siguientes fórmulas que, bueno, son similares a las que hemos visto en un principio. Tenemos la fórmula del error estándar y llegamos a esta conclusión. Ya, ahora lo que tenemos que hacer son seguir una serie de pasos para probar si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Los primeros dos pasos, que es estimar beta sub 3 y beta sub 4, y en el paso número 2, que es del error estándar, lo podemos hacer a través de un software o un programa de computación.
Pero en el tercer paso lo que nos estamos proponiendo es observar que si beta sub 3 menos beta sub 4 igual a 0, si aceptamos o no esa hipótesis. Entonces, como una regla general, si el valor de t calculado supera o excede el valor de t crítico, entonces nosotros rechazamos la hipótesis. Caso contrario, la aceptamos. Aquí lo único que estamos haciendo es poner en práctica lo que ya hemos dicho, estamos poniendo en práctica la fórmula y bueno, estamos hallando el valor de t. ¿Sí? También podemos hallar el valor de t, aceptar o rechazar la hipótesis siempre y cuando el valor de p, ¿sí?, sea lo más pequeño posible. Si es lo más pequeño posible, entonces ya aceptamos la hipótesis. 8.6 mínimos cuadrados restringidos, pruebas de restricciones de igualdades lineales. Hay ocasiones en las cuales la teoría económica puede sugerir que los coeficientes en un modelo de regresión satisfacen algunas restricciones de igualdades lineales. Por ejemplo, en este caso estamos considerando la función de producción de Cobb-Douglas, que se presenta de esta forma y de manera logarítmica se presenta de esta forma. En este punto nos estamos estableciendo una restricción de igualdad lineal. Lo que vamos a hacer con esta restricción de igualdad lineal, vamos a saber si procede o no procede, en pocas palabras. ¿Cómo podemos saber si de verdad es válida lo que es la 8.6.3? ¿No ven lo que les mencioné? Entonces, se puede saber esto a través de dos métodos. A través de dos métodos, el enfoque de la prueba T y el enfoque de la prueba F, mínimos cuadrados restringidos. En el enfoque de la prueba T, lo único que hacemos es considerar la función logarítmica, pero sin tomar en cuenta lo que es la restricción de igualdad lineal. Sin tomar en cuenta la restricción de igualdad lineal. Y bueno, aplicamos esta fórmula y ya sabemos que si supera la T calculada, lo que es la T crítica, entonces se rechaza la hipótesis. Pasamos a lo que es el enfoque de la prueba F, de mínimos cuadrados restringidos. En este punto sí tomamos en cuenta el 8.6.3. Tenemos lo que es beta sub 2 igual a 1 menos beta sub 3, que simplemente es despejar beta sub 2. Y en este caso también podemos despejar beta sub 3. Por consiguiente, tenemos las siguientes fórmulas y que las vamos a ir aplicando. Y bueno, después de eso tenemos la fórmula de F en este caso, donde en este caso si ven R significa restringida y NR significa no restringida. ¿Sí? Después de esto podemos también hallar esta F en términos de F de R cuadrado. ¿Sí? Pero, ojo, en este caso, cuando queremos utilizar esta fórmula, debemos saber que estas dos deben ser comparables. ¿Y cómo son comparables? Cuando dependen de una misma variable dependiente. Caso contrario, simplemente podemos utilizar esta fórmula. Ya no tomamos en cuenta esta fórmula, en donde vemos igual que R cuadrado no restringido debe ser mayor o igual a R cuadrado restringido. O también lo que es la sumatoria de los errores al cuadrado no restringidos debe ser menor o igual a la sumatoria de los errores al cuadrado restringidos. 8.7. Prueba para la estabilidad estructural o paramétrica de los modelos de regresión. La prueba del choque. Utilizamos esta prueba cuando, por ejemplo, tenemos en un modelo de regresión lo que son las series de tiempo. ¿Qué son series de tiempo? Son variables que están en distintos momentos del tiempo. Bueno, y queremos saber si estos sucesos pueden ocasionar un cambio estructural. Entonces, aquí tenemos lo que es el primer periodo del tiempo, que es 1970 a 1981, y luego de 1982 a 1995. Hemos hallado los diferentes periodos de tiempo. En el último nos está dando algo que no se aplica en este caso porque queremos calcular de dos variables en diferentes periodos de tiempo. Aquí está calculando de toditos sin tener en cuenta eso. Hallamos para cada uno de lo que hemos mencionado sus resultados correspondientes y posteriormente tenemos que tener en cuenta de que la prueba del choke
muestra su valía en lo que se supone en dos supuestos, ¿sí? Supone dos supuestos la prueba del Chope. En este caso, de que los errores U sub 1, T, que en este caso T significa que está en factor de un tiempo, tienden a una distribución normal con media cero y varianza constante. Lo mismo para lo que es U sub 2T. Es decir, los términos de error en las regresiones de los subperiodos están normalmente distribuidos con las mismas variables, es decir, homoscedasticidad igual varianza. En el supuesto número 2, los dos términos de error U sub 1T y lo que es U sub 2T están independientemente distribuidos. Para utilizar lo que es la prueba del Chope, tenemos que tener en cuenta estas advertencias, ¿sí? Las suposiciones, primero, las suposiciones en la prueba deben satisfacerse. La prueba del Chope dirá solo si las dos regresiones son diferentes, pero no señalará si la diferencia se debe a los interceptos o a las pendientes. En el punto número 3, la prueba del Chope supone que se conocen el o los puntos de ruptura estructural. Por último, la prueba del Chope es sensible a la elección del tiempo en que los parámetros de la regresión deben cambiarse. 8.8, predicción con regresión múltiple. A partir de este punto ya hacemos más que todo teoría, porque generalmente lo vamos a completar con las demás exposiciones que vengan, son como partes introductorias. Predicción con regresión múltiple, ¿verdad? ¿Cuándo podemos realizar la predicción con un modelo de regresión múltiple? Empezamos recordando cuando hacíamos con el modelo de regresión con dos variables. Nos decía que el modelo estimado de regresión con dos variables sirve para, uno, la predicción de la media, es decir, la predicción puntual sobre la función de regresión poblacional, FRP. Y también en el punto número 2, predicción individual, es decir, predicción de un valor individual de Y dado el valor de la regresora X igual a X sub 0, donde X sub 0 es el valor numérico especificado de X. La regresión múltiple estimada también sirve para fines similares y el procedimiento para hacerlo es una extensión directa del caso de dos variables, con excepción de las fórmulas para estimar la varianza y lo que es el error estándar de los valores del pronóstico. 8.9. La triada de las pruebas de hipótesis, razón de verosimilitud RB, de igual W y del multiplicador de Lagrange ML. Triada de pruebas de hipótesis. Esto es más que todo simplemente un concepto y bueno, se va a ir completando con lo que hagamos más adelante. Se necesitan métodos para probar hipótesis con los que se manejen modelos de regresión, lineales o no lineales. Con la conocida triada de las pruebas de verosimilitud de Weyl y del multiplicador de Lagrange se logra este propósito. 8.10 y el último punto, prueba de la forma funcional de la regresión, elección entre modelos de regresión lineal y log lineal. Esto ya lo hemos aprendido, entonces simplemente va a ser como una forma de retroalimentación, donde estamos aquí que estamos suponiendo aquí que una prueba de MWD, donde la hipótesis nula del modelo lineal Y es una función lineal de las regresoras, y en lo que es la hipótesis alternativa del modelo log lineal, el logaritmo de Y es función lineal de los logaritmos de las regresoras. Estos son los pasos que vamos a seguir. Bueno, primero se estima el modelo lineal, y luego el paso número 2 es estimar el modelo log lineal. Posteriormente tenemos obtener Z1, después efectuar la regresión de Y sobre las X y Z sub 1. También tenemos obtener Z2 y por último lo que es efectuar la regresión del logaritmo de Y sobre los logaritmos de las X y Z sub 2. Esto, como les digo, es una parte de retroalimentación porque ya hemos visto este modelo. Resumen y conclusiones del capítulo. Entonces, lo que podríamos decir es que como este capítulo es más que todo una continuación del capítulo 5, se extendieron y refinaron las ideas sobre la estimación por intervalos y pruebas de hipótesis presentadas en el capítulo 5 en el contexto del modelo de regresión lineal con dos variables. También tenemos lo que es otra forma
de concluir este capítulo diciendo que la prueba de significancia individual es diferente a la prueba de significancia global del modelo, ¿sí? Son dos pruebas totalmente diferentes. Una o más coeficientes de la regresión parcial. En este punto nos indica que sí o sí, si queremos probar el nivel de significancia individual simplemente de un coeficiente, entonces tenemos que utilizar sí o sí la prueba T. Sin embargo, si queremos probar el nivel de significancia global del modelo, tenemos que utilizar la prueba F. Después, posteriormente, tenemos que la prueba F tiene una gran versatilidad, pues con ella se pueden probar diversas hipótesis y sí, efectivamente es lo que hemos visto en este capítulo. Al igual que con dos variables, entonces el modelo de regresión múltiple sirve para fines de predicción de media y o individual. Esos serían el resumen y las conclusiones de este capítulo, donde lo que más considero y más representativamente debemos tomarlo en cuenta, que la prueba T y la prueba F no son lo mismo, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. Ese sería mi resumen y mi conclusión. Creo hemos terminado con esto. Muchas gracias por su atención, chicos, y bueno, espero que hayan logrado comprender por lo menos algo y que tengan, como les dije, una idea del capítulo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, perdona, una pregunta. ¿Cuándo utilizamos la prueba F y la prueba T? Está bien. Utilizamos la prueba F y la prueba T. Espérenme un cachito. Uh, ya. Utilizamos en este caso lo que es la prueba F y la prueba T. La prueba T cuando queremos saber el nivel de significancia, pero simplemente del coeficiente de una variable, ¿sí? Simplemente cuando queremos saber el nivel de significancia del coeficiente de una variable, pero cuando queremos saber el nivel de coeficiente de la variable o del modelo en conjunto, del modelo global, entonces utilizamos lo que es la prueba F, ¿sí? Esas serían las dos diferencias. Muchas gracias. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, dime adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba de una cola y de dos colas? Justamente tengo la imagen aquí. A ver, cuando nos estamos basando en una prueba de una cola, es porque conocemos el signo de potencial diferencia, ¿sí? Aquí es una cola, conocemos el signo de potencial diferencia. Pero cuando no conocemos el signo de potencial diferencia, entonces estamos hablando de una prueba de dos colas, una cola y dos colas, que también pueden ser conocidas como prueba bilateral y, bueno, la prueba de una cola como prueba unilateral. Gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿O pasamos con la siguiente exposición? Creo que sería conveniente pasar con la siguiente exposición, me pasé del tiempo.